Ya, bien, entonces, habíamos dicho, estábamos revisando, ¿cierto? Nuestro primer ejercicio, vamos a hacer primero la letra A, donde tenemos que escoger, ¿cierto? Uno de las opciones de este menú, ya que vamos a ir realizando la elección por el labón. Primero la entrada, después el plato de fondo y finalmente el postre. Y vamos a ir completando la probabilidad, ¿cierto? Que corresponde a cada una de estas elecciones, ¿ya? Ahora, para la primera elección, como tenemos dos opciones, vamos a tener la probabilidad de que escoja sopa, va a ser una entre dos, ¿cierto? En este caso, nosotros la podemos representar en este caso como un medio. Bien, ahí tenemos, ¿cierto?, la probabilidad de que escoja sopa. Luego, luego de haber escogido la sopa, ¿cuál es la probabilidad de que escoja pescado? En este caso va a ser una entre tres, ¿sí? O un tercio. Y finalmente, la probabilidad de que escoja flan o jalea como postre va a ser un medio, ¿cierto? Uno entre dos. Bien. Ahora, con esta información que yo ya tengo recabada acá, tengo que calcular, ¿cierto? Que si yo escojo una persona al azar, ¿ya? Entre todos los comensales, ¿cierto? Que va a tener ahí en el local, ¿cuál es la probabilidad de que su elección sea sopa, pescado y flan? O sea, me está diciendo que debo calcular, digamos que eso va a ser sopa, eso va a ser pescado y eso va a ser flan. ¿Ya? O sea, me está diciendo cuál es la probabilidad de que esta persona escoja sopa intersectado con pescado intersectado con flan. ¿Cierto? Entonces, eso, ¿cierto? Sería nuestra probabilidad que yo debo calcular, ¿ya? Y para calcular, ¿cierto? Esta probabilidad, yo voy a tener que multiplicar la probabilidad de que escoja sopa por la probabilidad de que escoja pescado por la probabilidad de que escoja flan. ¿Bien? Entonces ahora simplemente yo miro arriba, la letra A, ¿cierto? Por eso yo ya había dicho que era necesario hacer la A para tener la B. Y voy a tener que multiplicar. La probabilidad de que escoja sopa era un medio. La probabilidad de que escoja pescado era un tercio. Y la probabilidad de que escoja flan es un medio. Entonces ahora yo multiplico, ¿sí? Y me va a quedar 1 por 1 por 1, 1. Y 2 por 3 son 6. Y 6 por 2, 12. O sea, voy a tener 1 de 12 de que él escoja sopa, pescado y flan. Ahora, ¿cómo eso lo puedo visualizar yo en mi gráfico? Porque igual uno tal vez no hubiese sido necesario realizar una operación, ¿cierto?, de la propiedad, valga la redundancia, ocupar solamente nuestro diagrama de árbol. En este caso, nosotros si nos fijamos y contamos cuántos caminos yo tengo acá en mi diagrama anterior, ¿cuántos caminos yo tendré en el diagrama anterior? 16. No, no. A ver, ¿cuáles son los caminos? Caminos, ¿qué sería? Por ejemplo, eso es un camino, ¿cierto? Este de acá es otro camino. Digo 12, digo 12. Ah, No ya. sé por qué dije Ahí 16. tengo ese camino, tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Cierto? Tengo 12 caminos. Y de los 12 caminos, ¿cuál me servía? Me servía solamente ese camino, ¿cierto? O sea, me servía un camino de 12. ¿Ya? Obviamente, cuando nosotros tenemos diagramas de árbol con poquitas opciones, claramente nosotros lo podemos dibujar y podemos llegar al resultado, ¿ya? Y decir directamente, la probabilidad de que escoja sopa, pescado y flan era uno de 12. Pero cuando nosotros tengamos eventos en donde las opciones sean mucho más grandes,
nuestro diagrama de árbol va a ser demasiado y excesivamente grande. Entonces, en esos casos, yo no voy a poder eh, determinar, ¿cierto? O dibujar, ¿cierto? Este diagrama de árbol porque la verdad que se me va a hacer casi imposible. Y menos estar contando cada uno de los caminitos porque la verdad que se me puede demorar mucho. Entonces, para eso se utiliza, ¿cierto? Esta metodología que es más matemática, ¿ya? Y que me va a permitir a mí, quizás no verlo tanto del modo eh, visual, ¿cierto? No va a ser tan visual como uno quisiera, pero me va a ayudar mucho, ¿cierto? A la hora de realizar el cálculo, ¿ya? Entonces, eso sería la número uno, ¿ya? Sobre la regla multiplicativa. ¿Le gustaría que analizáramos otro ejercicio? ¿Mm? Digan nomás. ¿Ya? Vayan diciendo, a ver si es que encuentra que hay algún otro ejercicio. Puede ser igual de la misma 132, puede ser de la 133. Ahí activen su micrófono y me indican. Si hay algún aviso en el chat, también me avisan. La B de la 4. Ah, Ah, perdón. iba a decir la 4. Ah, o Ya. sea, Ya. Entonces podemos hacer ya. Usted quiere la A y aquí quieren la B. Así que podemos hacer las dos para que podamos desarrollarla. ¿Ya? A ver, primero, tenemos la siguiente situación. Vamos a tener una caja, ¿ya? Vamos a tener una cajita en donde vamos a tener una ficha, vamos a tener cuatro fichas en general, ¿ya? Vamos a tener una negra, una azul, una roja y una verde, ¿ya? Y vamos a tener que ir extrayendo una a una, ¿ya? Y cuando yo saque una, no la voy a devolver, ¿ya? Esa es la condición. Ahora, voy a construir un diagrama de árbol con todos los posibles resultados que yo voy a obtener al realizar el experimento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a pasar? Primero, yo como persona, ¿cierto? Yo, una persona, voy a sacar una ficha, ¿ya? La ficha, en este caso, dijimos que puede ser negra, llamémosla fichita negra. Voy a poder sacar tal vez una ficha azul, una ficha azul, una roja, miren, bien, cuadro justo con los colores que tengo aquí disponibles. Y finalmente una verde. ¿Ya? Entonces voy a tener esas opciones. Vamos a ocupar ese lapicito ahí para ir uniendo las opciones. Ya. Entonces, yo puedo sacar de mi cajita una de estas opciones, ¿cierto? No voy a obtener otra ficha de otro color. Ya, solamente o saco una negra, o saco una azul, o saco una roja, o saco una verde, ¿ya? Ahora, cuando yo ya saco la roja, o sea, perdón, cuando yo saco la negra, imagínense que yo saco el primer extracción sea negra. Después, ¿cuáles podré sacar como siguientes opciones? Ya, va a quedar en mi caja la azul, la roja y la verde, ¿cierto? Entonces acá yo voy a poder en mi segunda extracción sacar o una bolita azul o una roja o una verde, ¿sí? Entonces esas serían mis opciones a continuación, ¿cierto? Después de haber extraído esas bolitas, ¿ya? Y si yo ya saqué, por ejemplo, sigamos trabajando con el mismo lado. Yo ya saqué la azul y había sacado en primera instancia la negra. ¿Qué opciones me van a quedar para poder obtener una bolita? ¿Cuántas me van a quedar en la caja? Me van a quedar solamente dos, ¿cierto? ¿Y qué colores tendría disponibles? Si yo ya saqué una negra y una azul, la roja y la verde. me quedaría solamente la roja y la verde. Entonces acá tendría rojo,
o también podría ser verde. Entonces acá voy a obtener o una roja o una verde. Y si yo ya saqué una negra y en el segundo intento saqué una azul y en el tercer intento saqué una roja, ¿cuál me va a quedar disponible finalmente acá? La verde. Solamente para el cuarto extracción voy a tener disponible la verde. ¿Ya? Y acá me va a quedar la roja, ¿cierto? Entonces aquí ya tendría, como entre comillas, la primera parte de todo, ¿cierto? El abanico de opciones que voy a tener para ir extrayendo estas bolitas, ¿ya? Acá yo solamente llegué a dibujar dos opciones, ¿ya? Ahora vamos a ir completando las otras. Si yo saco la negra, después la roja, voy a tener disponible la azul y la verde, ¿cierto? La azul y la verde. Puedo sacar la azul o puedo sacar la verde. Y si saqué el azul, al final me va a sobrar la verde. Y si saqué la verde, al final me va a sobrar la azul. Y las vamos a ir uniendo. ¿Ya? Ahora, si yo saqué primero la negra, después salió la verde, ¿qué voy a tener como resto? ¿Qué me va a sobrar? Me va a sobrar La azul y la roja. la azul y me va a sobrar la roja. ¿Ya? Entonces ahí yo voy a tener después que me va a sobrar, cuando saque el azul, me va a quedar al final sobrando la roja, y cuando ya saque la roja, me va a sobrar la azul. Bien, y todo esto que yo hice con el color negro, lo tengo que hacer también con el color azul, con el color rojo y con el color verde. ¿Ya? Y así voy a obtener todas las opciones y voy a tener los posibles resultados al experimentar esto. ¿Ya? Ahora, fíjense bien, estoy trabajando solamente con 4 fichas. Imagínense si yo trabajara con 15 fichas. Imagínense el diagrama de árbol que tendrían que hacer. ¿Entienden? Entonces, la regla, ¿cierto? En este caso de la multiplicación de las probabilidades, me ahorra mucho tiempo. Porque si no, imagínense, yo ahora en la B tengo que calcular la probabilidad. ¿Ya? Pero la probabilidad, ¿cierto? Si yo veo la B, ya después vamos a terminar de hacer el diagrama, ¿ya? Pero para que vean cómo se desarrolla. Por ejemplo, ahora me piden calcular, ¿cierto? La probabilidad de que la primera ficha extraída sea azul y la última sea roja, ¿ya? Entonces, imagínense, yo tengo que ver la probabilidad de que la primera ficha extraída sea azul. O sea, ¿cuál sería la probabilidad de que la última ficha extraída sea azul? Entonces yo tengo que ver cuánto sería lo favorable. Ah, perdón. La probabilidad de que, digamos, ya que sea azul, perdón, y que también sea roja, ¿cierto? Es la primera, esto sería como la primera extracción y esto sería como la cuarta extracción, ¿bien? Entonces tenemos que multiplicar la probabilidad, ¿cierto?, de que sea azul, multiplicada la probabilidad de que esta sea roja, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la probabilidad ustedes que creen que voy a obtener yo para que esta sea azul en primera instancia? ¿Por qué no ustedes que sea la probabilidad de que sea azul al tener el primer intento? ¿Cuáles serían los casos posibles? Serían 4, ¿cierto? Porque al sacar el primer intento yo tengo 4 fichas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta sea, en este caso, azul? Una de 4. ¿Sí? Voy a tener una opción de 4 de que esta sea azul. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la última ficha que yo saque sea roja?
A ver, dice que tenemos que calcular, ¿cierto? La probabilidad de que sea azul, la primera, y que la última sea roja. ¿Ya? Tiene que cumplirse ambas opciones. ¿Ya? Si yo saco negra al principio, no me puede salir roja al final. ¿Ya? Tiene que ser azul al principio y rojo al final. ¿Ya? Esa es la condición. Entonces, acá la pregunta es, la primera ficha extraída sea azul, un cuarto, ¿sí? Ahí lo tenemos claro en nuestro diagrama, ¿cierto? Porque tenemos una posibilidad de 4 de que al extraer, ¿cierto? La ficha, esta sea azul. Ahora, tenemos que ver cuál es la probabilidad de que la última ficha sea roja, ¿cierto? Que es lo que vamos a calcular acá, y que después al multiplicar me dé como resultado que ambas se acumulan, ¿cierto? Porque vamos a ocupar, ¿cierto? La probabilidad. Si le están mirando, ¿cierto? Nuestro diagrama, ¿ya? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la probabilidad de que la última ficha que yo saque sea roja? ¿Cuál creen ustedes que sería esa probabilidad? Eh, no necesariamente el diagrama. Tiene 2 de 6. ¿Pero será 2 de 6? ¿O serán más? Ya, o sea, usted me dice que usted tiene el resultado final. Usted tiene el resultado final de la multiplicación, ¿no? Ya, a ver, ¿y alguien tiene alguna de la casa, tiene alguna opción que pudiésemos tener como para dar como indicio? ¿Cuál será la probabilidad de que la última ficha sea roja? ¿Cuánto? ¿2 de 5? Ah, a ver. Tal vez no estaban variando con el diagrama de árbol. Vamos a ver si lo puedo seleccionar. Ya, a ver, vamos a dejar esto más acá. Vamos a dejar esto más acá. Y vamos a dejar esto un poquito más ahí. Ya, para ver si podemos hacer el diagrama un poquito mejor. Ya, y se lo vamos a bajar ahí. Ya, y vamos a completar rápidamente este tema para que vayan viendo qué sucede con los colores. Ya, a ver, teníamos azul, acá va a ser negro, perdón, negro, rojo y verde. Y verde. Saco negro, después va a ser rojo, o puede ser verde. Y si ya saqué verde, rojo en uno, al final va a ser verde. Y si saqué verde, va a ser rojo. Por otro lado, voy a tener la opción de que sea negro o que sea verde. Y si ya saqué negro, al final va a ser verde.
y al final va a ser negro. Y finalmente, si aquí saqué verde, acá como opción va a ser negro o rojo. Y si saco negro, al final va a ser rojo y después va a ser negro. Ya, y ahora los vamos a unir para que va a ser acá, va a ser acá, va a ser acá. Ahí voy a dar dos opciones, y aquí voy a ir teniendo el último camino. ¿Ya? Y tengo, ¿cierto?, la opción de el color azul. Y nos va a faltar la opción ya, ahí. Y vamos a tener la opción ahora del rojo y el azul. Entonces, cuando tengo rojo, voy a obtener rápidamente negro, azul o verde. Después va a ser azul con verde. Y esto sería verde. Y esto sería azul. ¿Sí? Y ahí tendríamos unidos. Profe, Dígame. ¿sería 6 entre 24 o no la probabilidad? O sea, de que sea roja la última. Ya, ahí lo vamos a revisar. Ya, O sea, me estaba fijando porque no estaba tan seguro. Y claro, o sea, al final los caminos de los últimos van a ser 24. sí, pues en total van a Sí, ser pues, 24. y en todos están dando 2, excepto en el rojo que no va a dar 2, porque no se puede repetir. Exactamente. Entonces, en el verde también van a dar, que van a salir 2 rojas al final. Entonces, Ujú. yo creo que ahí va a ser 6 entre 24. Ya. Entonces aquí tendríamos rojo, negro y azul. Negro y azul. Y azul y negro. Y acá vamos a tener negro, azul y rojo. Negro y azul. Ya. Aquí tenemos, ¿cierto?, nuestras combinaciones totales, ¿cierto?, en donde nosotros vamos a encontrar eh, nuestro ¿cierto?, abanico, ¿cierto?, de posibilidades que él tiene al momento de realizar este experimento, ¿ya? Solamente con 4 fichas, ¿ya? Eso es lo que les decía anteriormente. O sea, mientras más fichas tengamos, obviamente esto se va a disparar y va a ser muchísimo más grande, ¿ya? Entonces, tenemos primero que encontrar la probabilidad de que ocurran simultáneamente dos cosas. Primero, que la primera ficha extraída sea azul, ¿ya? Y segundo, que la última sea roja, ¿ya? Ahora, si nosotros observamos el diagrama de árbol,
podemos encontrar fácilmente cuáles son los caminos o cuántos son los caminos que a mí me sirven. ¿Sí? Si nosotros observamos ahí, ¿cuántos caminos a mí me van a servir y van a cuadrar con lo que me están pidiendo? 6 caminos. ¿Y cuáles serían esos 6 caminos? Fíjense bien, estamos tratando de encontrar la probabilidad de todo, ya de todo, de que sea azul y que la última sea roja. En verdad, sí. Entonces, ¿Ya cuántos serían? 2, ¿cierto? O sea, podríamos decir que un camino verdadero que a mí me sirva, que saque azul y que al final sea roja, puede ser este camino, que saque azul, negro, verde, rojo, o el otro camino sería que saque azul, verde, negro y rojo, ¿ya? O sea, ahí tendría, ¿cierto?, los dos posibles caminos que yo tendría para que esto sea verdadero. O sea, en otras palabras, me está diciendo que aquí voy a tener un resultado final de 2D, y aquí entraría, ¿cierto?, lo que decía el compañero, que decía que esto daba 24. ¿Sí? ¿Cómo? Este y ese. ¿Estos de acá? ¿Esos? ¿Estos 4 de ahí? ¿Los 6 completos? Es que es por culpa de esto. O contar solamente 2 de 6. No, porque estoy diciendo todo. Por ejemplo, cuando yo tenía los caminos, ya, eso es lo que me está preguntando. Cuando yo tenía los caminitos de acá, ¿ya? Yo no dije 1 de 6. Yo dije 1 de 12, porque es todo el menú que yo estoy considerando. ¿Me entiendes? Yo estoy considerando todo el menú y estoy teniendo solamente una opción de todas las posibilidades. Ahora, yo de todas las posibilidades que tengo para realizar este experimento, que son 24, ¿cierto? No tengo más de 24 opciones para escoger, que sea posible obtener al principio una azul y al final una roja, va a ser de 2, pero 2 de en total de 24, ¿ya? Ahora, yo tengo que tener también en consideración esto que tengo acá al centro, ¿ya? Porque claro, con el diagrama nosotros ya encontramos el resultado, ¿cierto? Pero nos falta la probabilidad de que la última sea roja. Esa nos falta, ya que es la de acá, ¿cierto? ¿Y cuánto va a dar eso? Todavía no lo hemos calculado. ¿Cuál es la probabilidad de que la última bolita sea roja? ¿Tendría que ser cuánto? 2 de 6 para que cuadre. ¿Y será 2 de 6? Si nosotros miramos el diagrama, ya acá hay 3 que me dicen que sí. ¿Qué dice de la casa? ¿Será 2 de 6? O sea, matemáticamente si lo hacemos cuadrar, claro, tiene que ser 2 de 6, ¿ya? Pero voy al hecho de, ¿podemos dar un porqué? O en otras palabras, ¿me pueden convencer a mí de que es 2 de 6? Ya en bloque, sí, cada bloque aparecen 2 de 6. Ya puede ser una opción. ¿Qué opina el resto? Quiero opiniones.
Porque si yo lo hubiera cambiado, no sé, a la penúltima que sea roja, ¿también me da lo mismo? En vez de la última. No, ¿No? Si hubiera dicho que la penúltima sea roja, en vez de decir que la última sea roja, me da lo mismo, ¿no? sí habría un cambio. Ah, Me da lo mismo. También hay dos rojas en la tercera opción. No, sería lo mismo entonces. ¿Y que la segunda sea roja? ¿También? Que la primera sea azul y que la segunda sea roja. También tengo lo mismo, ¿no? ¿No? ¿Sí? Pareciera que sí. Parece que sí. ¿No? A ver, miremos total. Pareciera que sí. ¿No? ¿No? Sí, sí, ¿no? Ya, a ver. ¿Y si vemos la C que está solita ahí por separado, sin que nadie la moleste? ¿Mm? Dice calcula la probabilidad de que la última ficha sea negra. ¿Cómo lo harían? Ya, contando. ¿Y cuánto les daría? 6 de 24. O sea, la probabilidad de que la ficha, la última, ¿cierto? La que está en cuarta posición, sea negra, es 6 de 24. 6 de 24. ¿Sí? ¿En la casa qué dice? Lo siento con dudas. ¿La Francisca qué dice? ¿Hay alguna información en Google? ¿Hay alguna información en Google al respecto? ¿Hay alguna información en Google? ¿No? Ah, ya. Bien. Ya. ¿Les dejo la inquietud entonces? Échenle una vuelta, revísenlo, convénzanse. Ya los veo súper poco convencidos con la respuesta. A pesar de que... ¿Ah? Con la C están seguros. Ya. Y con la B no, no están seguros. Ya. Bueno, échenle un vistazo, revísenlo, analícenlo y vean qué es cierto lo que tal vez les genere esa inquietud de no saber si sí o si no. ¿Ya? A ver, pero yo creo que primero veamos, ¿cierto? Esto, ¿ya? Lo que nosotros habíamos dicho, si son sucesos dependientes o independientes, eh, que habíamos revisado también la semana pasada, o sea, perdón, el lunes, ¿ya? Donde dice, bueno, tenemos que ir marcando, ¿cierto? Con un tic o con una X, si es que, bueno, con un tic si el suceso es dependiente, ¿ya? O con una X si son independientes, ¿ya? ¿Cómo lo podíamos ver eso? Era como cuando nosotros teníamos una intersección en los conjuntos, ¿ya? Si nosotros hallábamos una intersección, ahí nosotros podíamos, ¿cierto?, analizar esta dependencia o independencia, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, de una baraja inglesa, extraer un as y una carta con un corazón. Bueno, este lo habíamos analizado incluso el lunes, ¿ya? Pero para recordar, ¿qué habíamos dicho con este evento? ¿Era dependiente o era independiente? ¿Era?
dependiente, ¿cierto? ¿Y ahí por qué era dependiente? ¿Recuerdan por qué era dependiente, no? No, dependiente básicamente era dependiente porque, Porque al final, o sea, donde, o sea, están como unidos, por decirlo así, o sea, claro, porque porque al existe un final son as, de las mismas cartas, o sea, claro, porque existe un as que también es corazón. sí. Entonces tenemos ese elemento, esa carta que está en el conjunto de as y está en el conjunto corazón. ¿Sí? Esa era la razón. Entonces, ¿por qué de una baraja inglesa traer un as y una carta corazón es un suceso dependiente? Porque, perdón, porque la carta as de corazón, está en ambos conjuntos. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Si yo tuviera sucesos en donde ambos están en distintos conjuntos, ahí no habría problema, ¿cierto? Y yo los podría considerar como un suceso independiente. ¿Ya? Pero en este caso, ¿cierto? Vamos a tener la complicación de que la carta as de corazón está en ambos conjuntos. ¿Ya? Por ejemplo, la B, igual lo mismo, baraja inglesa, extraer un trébol y sacar una carta negra. ¿Será un suceso dependiente o será un suceso independiente? Va a estar Independiente también, dependiente también, ¿cierto? Y Matías igual dijo dependiente. ¿Ya? ¿Y por qué sería la razón acá de la dependencia? porque estamos entre dos conjuntos. Ya, o sea, básicamente acá los tréboles están contenidos en las cartas negras, ¿cierto? Las cartas negras contienen a todos los tréboles y a todas las picas. Entonces, el conjunto trébol es un subconjunto de las cartas negras, ¿cierto? Entonces lo podemos colocar acá dependiente porque, eh, porque las cartas de trébol son un subconjunto de las cartas negras. Básicamente eso es como la razón de por qué. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Si ustedes se fijan, la carta negra va a tener dos pintas, que va a ser el trébol y el pica. Entonces, como está unido entre todo el conjunto de trébol con todo el conjunto de pica, y eso es el conjunto de las cartas negras, el conjunto de las cartas es totalmente dependiente de las cartas de trébol. ¿Ya? Por eso es. Ahora, en el lanzamiento de dos dados, conseguir 9 puntos y obtener dos números iguales. ¿Serán dependientes o independientes? Independientes. ¿Qué opina el resto? ¿Sí? ¿También independiente? ¿Sí? ¿Allá de la casa? ¿Qué dicen? ¿Dependiente o independiente? ¿Qué será? A ver, ¿alguna opinión antes de dar la respuesta? Fíjense bien, lanzamiento de dos dados. Conseguir 9 puntos y obtener dos números iguales. Independiente, o sea, porque son dos dados, o sea, mm, Ya, a ver, independiente sí, es verdad. Pero la razón de que sean dos dados, la verdad es que no. Ya, va a ir más que nada de el conjunto que estamos generando al lanzar dos dados. ¿Ya? A ver, ¿cuáles serían las posibles opciones de que al lanzar dos dados sumen 9? ¿Qué número debería salir en el dado para que sumen 9?
6 y 3, perfecto. ¿Qué más? 4 y 5, perfecto. ¿Qué más? Y al revés, ¿cierto? 5 con 4 y 3 con 6, ¿cierto? Tendría 4 opciones. Recuerden que sacar 3 y 6 y 6 y 3 es distinto, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, voy a tener 4 opciones, ¿ya? Ahora, ¿y cuáles serían las opciones de obtener dos números iguales? ¿Cuáles serían mi espacio muestral ahí? 1 y 1, 2 y 2, 3 y 3, 4 y 4, 5 y 5 y 6 y 6, ¿cierto? No tengo más opciones, porque me está pidiendo sacar dos números iguales. Ahora, entre las opciones que tengo para conseguir 9 puntos y las opciones que tengo para obtener dos números iguales, ¿hay algún elemento que se repita? No, ¿cierto? No vemos que hay alguna opción que se repita. Entonces, esa es la razón por el cual, ¿cierto? Nosotros vamos a decir que son eventos independientes, ¿cierto? Porque los elementos del suceso conseguir 9 puntos, llamémoslo conseguir 9 puntos, y obtener dos números iguales, obtener dos números iguales, no poseen elementos en común. Por eso decimos que estos van a ser independientes, ¿ya? Ahí está, ahí alcanza justito. Entonces, cuando llegan estos dos dados, ¿cierto? Conseguir 9 puntos y dos números iguales, vamos a decir, ¿cierto? Que estos elementos del suceso, conseguir 9 puntos y obtener dos números iguales, no poseen elementos en común, ¿ya? No así los anteriores, ¿cierto? Que teníamos elementos en común. Ahora, en el lanzamiento de un dado, ¿sacar un número primo y el número par? Sacar un número primo y sacar un número par. ¿Qué creen ustedes? Repito. Va a ser dependiente. ¿Por qué dependiente? No. Porque de los números primos, en un dado tengo, ¿cuáles? 2, 3, 5. Y de los pares, 2, 4, 6. El 2 se repite. ¿Ya? El 2 está en ambos conjuntos. Esa es la razón. ¿Ya? Porque el 2 está en ambos conjuntos. Esa es la razón. Bien, chicos. Entonces vamos a quedar hasta acá. De hecho, se nos pasó la hora volando.